Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la clase. Sí me gustaría que me avisen cuando ya estén listos, hermanos, para empezar con una pequeña oración. Vamos a, vamos a esperar unos minutitos más, hermanos, mientras se conectan todos los demás. Y ahorita iniciamos ya lo que es con la clase, hermanos. Vamos a dar inicio a esta hermosa clase que hoy nos tiene preparado el Señor, y me gustaría este, iniciar con una pequeña oración. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestros hogares. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar hoy delante de tu presencia para tomar esta clase. Te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra, que nos das la sabiduría para poder entender, comprender, y que todo lo que vas a hablar, Señor, sea guardado en la tabla de nuestros corazones, para que nosotros lo pongamos por obra, para que nosotros aprendamos, Señor, las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Ponemos esta clase en tus manos y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tomes el control de todo. Te lo agradecemos, Señor, infinitamente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos. Es una clase muy bonita. Ayer estuve refinando algunas cosas, y la mera verdad sí me gustó mucho, me impactó del hecho de entender eh, y comprender lo que pasaba, lo que le pasó al pueblo. Si hemos leído Efes en tercera de Nefi 8:11, lo que estaba sucediendo al momento de la crucifixión de Jesucristo, cuando se dio en Jerusalén. Y es algo que realmente impacta, porque las escrituras claramente lo dicen en Mateo 27:45. Dice que en la hora de la crucifixión de Jesús, dice, toda la faz de la tierra, dice, se quedó en tinieblas. Y es algo, hermanos, que debemos de meditar por un momento. En ese momento nuestro Salvador pues estaba entregando la vida, estaba regresando al Padre, estaba cumpliendo con el propósito que le había dado el Padre. Pero la gente que se quedaba, o la gente que estaba aquí en la tierra, pues estaba eh, sufriendo por haber despreciado el Evangelio, por haber desechado la palabra de los profetas, por haber matado a los profetas, por haber eh, burladose de cada uno de los profetas, por todo lo que se hacía. Y hubo tanta calamidad, hubo eh, tanta muerte durante 3 horas.
leemos en las escrituras, hermanos, leemos en tercera de Nefi, de cómo muchas ciudades desaparecieron, cómo muchas ciudades murió mucha gente y a veces es lo que nosotros no entendemos de las consecuencias que trae, hermano, el despreciar muchas veces el Evangelio de Jesucristo o dejar de hacer las cosas que Jesucristo nos ha mandado, ¿sí? Si nosotros vivimos un evangelio y dejamos de hacerlo, hermanos, entramos en una oscuridad. Nosotros sufrimos, vamos a decirlo así, un enfriamiento, pero sin darnos cuenta, caemos en la oscuridad, caemos en una tiniebla y dejamos de ponerle énfasis o de causar gracia delante del Señor y empezamos a hacer lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Esa es una de las consecuencias de las cuales sufrió el pueblo, porque muchas veces dejaron de hacer lo correcto. Nosotros leemos las escrituras, leemos el libro de Mormón y vemos que el pueblo aún entraba en rebeldía, aún dejaban de hacer las cosas, aún escuchaban otras voces que no eran las que debían de escuchar y los incitaban a hacer cosas que no debían de hacer. Y eso es algo que lo cual a la larga nos trae consecuencias. Y fue lo que le pasó al pueblo. Y si nosotros, hermanos, leemos en tercera de Nefi, capítulo 8, le voy a leer un poquito nada más, hermanos, porque pues ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído y es algo que debemos de pensar. Dice, y el pueblo se puso a guardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel, el amanita, sí, la ocasión en que había 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Y esta parte dice, y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y sucedió que en el año 34, en el 4º día del primer mes, se desató una gran tormenta como jamás se había conocido en la tierra. Y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos, de tal modo que sacudían toda la tierra, toda la tierra. Y esto, hermanos, si nosotros lo verificamos y nosotros nos vamos al libro de Mateo, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45, dice, y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas. Y es lo que había manifestado el pueblo después de que pasó el torbellino, después de que se hundieron ciudades, después de que hubo terremotos, después de tanta calamidad. Dijeron que ellos sintieron que era como de 3 horas. Y era la hora en que Jesucristo estaba siendo crucificado. Por alguien inocente, hermanos, por alguien al que no se escuchó, repercutió en toda la tierra.
para que se manifestara el gran poder de Dios y de que realmente se diera cuenta la gente que el que había venido a la tierra era el que escribieron todos los profetas, el que escribió Elías, el que escribió Moisés, el que escribió Leí, en el cual nosotros debemos de poner nuestra mirada y no caer en un error, no caer, hermanos, en una oscuridad. Hoy nos los recalcaron, hermano, hoy nos los recalcaron en lo que hubo del obispado, ¿sí? No dejar de hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque si nosotros dejamos de hacer y empezamos a ignorar, hermanos, el enemigo va a tomar ventaja. Y eso va a traer consecuencias. Porque sin darnos cuenta nosotros vamos a entrar en un modo de enfriamiento. Y eso va a repercutir no solamente en nuestras vidas, sino va a repercutir en la vida de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque vamos a caer en desagrado. Y como nosotros somos, hermanos, los sacerdotes de nuestro hogar, somos los que debemos de estar todo el tiempo caminando en integridad y haciendo lo justo y lo recto delante de Dios. Y es algo que nosotros debemos siempre, hermanos, de estar haciendo. Agradar al Señor, agradarlo. Y me gustaría, hermanos, escribir, o sea, leerles algo de lo cual ayer estuve yo escribiendo. Dice, ¿por qué el hombre vive muchas veces en obscuridad? Cuando nosotros, como seres humanos, dejamos de hacer lo agradable delante de Dios, nosotros entramos en una etapa de destrucción, caos, obscuridad, lamentos, al ver cómo todo nuestro entorno cambia y muchas veces desaparece. Lo mismo vivió el pueblo de Dios cuando se cumplió todo lo que los profetas de Dios escribieron al rechazar todo lo que provenía del Padre Celestial, al ver cómo muchas ciudades desaparecieron por todo lo que aconteció en la hora de la crucifixión de Jesús. Vivir, hermanos, 3 días en completa oscuridad puede crear muchas cosas en una persona, pero más la desesperación de querer ver la luz en tu entorno y no poderla ver. De la misma manera, vive una persona que rechaza la palabra de vida ya conociéndola. Si vamos, hermanos, a tercera de Nefi, capítulo 9, versículo 18, dice lo siguiente. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin. Estas fueron las palabras, hermanos, que le dijo Jesús al pueblo de Nefi. Si vamos, hermanos, al libro de Juan, San Juan 8:12, hermano, yo se los voy a leer. Dice la palabra del Señor. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Muy claramente ahí Jesús nos los demuestra. Si nosotros andamos en Jesús, si nosotros hacemos las cosas de Dios, si nosotros le obedecemos, si nosotros le seguimos, no vamos a vivir en una tiniebla, sino siempre estaremos reflejando la luz de Jesucristo y siempre nosotros estaremos dando el testimonio que es parte
parte muy importante en la vida de un cristiano. Si nosotros seguimos a Jesús, hermanos, y nosotros decimos tener la luz de Jesucristo, la cual debemos de reflejar, debemos de enseñar, debemos de demostrar a través de nuestro testimonio y a través de las acciones en la cual nosotros hacemos. Y es ahí donde la persona que nos ve se va a dar cuenta de que nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios en el cual da vida, esperanza, restauración, sana y te promete la vida eterna. Esa es la parte fundamental de que nosotros debemos de tener. Un texto muy bonito en la Biblia dice que la luz sirve para alumbrar a todos los que están en la casa. ¿Y cuál es la luz? Recuerden, hermanos, que la luz es el evangelio. La luz es la palabra del Señor. Dice, no debemos nosotros poner la luz debajo de la mesa, porque ahí no va a alumbrar. Tiene que estar encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa es la parte fundamental. No cometamos un error, hermanos, de solamente hacer las cosas correctas del Señor cuando vamos a la capilla o sabemos que nosotros vamos a servir en los días de reposo. No, hermanos, debemos de ser constantes y debemos de hacerlo todos los días mientras nosotros estemos al servicio del Señor y estemos en la tierra. Debemos, hermanos, de predicar, debemos de llevar las buenas nuevas, debemos de hablar con aquellas personas de las cuales no tienen o no conocen de un evangelio verdadero. Hoy en día, hermanos, hoy en día están sucediendo muchas cosas que realmente, hermanos, me impacta y me entristece. Dijo algo muy importante el consejero Martínez. Debemos de enfocarnos en nuestros jóvenes, en nuestros hijos. Es una tristeza ver cómo el enemigo no nos ataca a nosotros, los ataca a ellos. Y a ellos los mete en una oscuridad y en una desesperación con tal de salir, con tal de buscar una paz, de encontrar una luz de mentira, que es la que pone el enemigo. Porque acuérdense que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Y como el enemigo es el padre de las mentiras, ataca a nuestros jóvenes, ataca a los más vulnerables. Y son ellos. ¿Por qué? Por el tipo de vida de la cual se está llevando hoy en día. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay mucho camino falso que están tomando los jóvenes de hoy en día. Hay una notificación en el Face, hermanos, que ayer vi, de cómo un joven de 20 años se lanzaba de una torre eléctrica de 10 metros, buscando la esperanza de descansar, buscando la esperanza de acabar con sus problemas, con su depresión, sufriendo todavía algo más doloroso. Porque nosotros no somos quienes para quitarnos la vida.
y llevándola a una consecuencia grave. Sabemos, hermanos, que todo aquel que atenta contra su vida no tiene perdón. Y es una tristeza ver cómo jóvenes en partes del mundo se suicidan porque el enemigo eso les hace creer que van a encontrar una paz y una tranquilidad. Y lo mismo, hermanos, sucedió con una amiga de mi hija. Tomó la opción de suspenderse pensando que iba a acabar con su sufrimiento. Es en la parte en la cual nosotros le ponemos más la mirada. Nosotros, hermanos, nosotros conocemos del Evangelio, conocemos de la luz y no queremos estar en la oscuridad. Pero muchas veces nuestros jóvenes con la tecnología cometen muchos errores. Y es la cual que nosotros debemos de poner la mirada. Y créanme, hermanos, créanme que vivir en una completa oscuridad es desesperante y frustrante. ¿Por qué se los digo, hermanos? Cuando yo vivía en Santa Rita, a nosotros nos invitaban para ir a sacar juech en las noches, o armadillo, como muchos lo conocen. Y eso se llama lamparear. Pero una vez fui con un hermanito de ahí donde iba yo, y le dije, vamos a apagar nuestras lámparas a ver qué se siente. Estar en un campo de cultivo y apagar sus lámparas, hermanos, es desesperante, porque no puedes ver ni tus manos, no puedes ver a la persona que está enfrente de ti, la escuchas, pero no la ves. Y te entra una desesperación, te entra un temor, un miedo de no saber qué es lo que puede salir detrás de ti o de frente de ti y que te ataque. Y es lo mismo, hermanos, que vivieron el pueblo de Nefi y los que a su alrededor. 3 días en completa oscuridad, 3 días estar escuchando lamentos, quejidos, lloro, la desesperación de las personas de querer ver una luz y no poderla encontrar, no poderla prender. ¿Por qué? Porque era tan densa la neblina que no permitía que haya la oxigenación para que pueda haber fuego. Porque nosotros sabemos que el fuego necesita también del oxígeno para poderse alimentar. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de pensar por un momento. Si nosotros nos alejamos del Evangelio y nosotros nos alejamos de la luz, que es Jesucristo, vamos a empezar a tener ese tipo de consecuencias. Y créanme, hermanos, que es frustrante. Créanme que no es algo agradable. Pero si nosotros, hermanos, aprendemos a escuchar la voz de Dios, no vamos a cometer esos errores. No vamos a caer, hermanos, en la oscuridad. Pero debemos enfocarnos, debemos estar todo el tiempo escudriñando y leyendo nuestras escrituras. Solo a través de nuestras escrituras podemos nosotros ver la luz y poder transmitir esa luz a las personas que no conocen de la luz. Y debemos hacerlo. Esa es nuestra encomienda.
Y es algo que el Señor a nosotros nos lo recalcó. Y me gustaría, hermanos, leerles este texto, el versículo 6 y el versículo 7, que está en Tercera de Nefi 10, capítulo 10, 6, 7. Dice, hasta dónde el Señor se preocupa por nosotros, hasta dónde Dios nos levanta en todo momento, porque no somos perfectos, cometemos errores, pero Él no pierde ese amor hacia su creación. Aún no lo pierde y no la perderá, porque nosotros somos lo más hermoso que Él ha creado. Dice, oh, vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina, dice, junta a sus polluelos bajo las alas? Dice, si os arrepentís, dice, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Dice, pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos. Nótese la diferencia, hermano. Si te arrepientes y vuelves para hacer un propósito de corazón, que es lo que nosotros debemos hacer. Pero si no, hermanos, dice que tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con los padres. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tendremos calamidades. Pero si nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, vienen las calamidades. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Nosotros debemos de seguir en todo el tiempo al Salvador, para que esas personas no vivan esa calamidad, para que las personas que no conocen del Evangelio no sufran más de estas calamidades, hermanos. No sufran de la oscuridad, no sufran de las mentiras que el enemigo está poniendo. No, hermanos, no debemos de permitir eso. Hay mucha gente afuera que está viviendo este tipo de cosas. Mucha gente afuera de la cual está buscando una esperanza de luz, y es aquí donde nuestra misión es enseñárselas, platicárselas, para que ellos conozcan de Jesucristo. Sí es necesario. Nosotros, hermanos, antes de conocer a Jesucristo, éramos esclavos del enemigo. Jesucristo nos rescata y rompe esas cadenas, y ahora nosotros somos libres. Pero nosotros le pertenecemos a Jesucristo y debemos ahora hacer nuestra labor. Esclavos por amor, esclavos por convicción, porque nosotros estamos sujetos a Jesucristo. Nosotros hicimos un convenio con Jesucristo. Al bajar a la pila bautismal, que es el testimonio que pide Jesucristo, y es el que recalca, hermanos, en todo el libro de Mormón, que es lo que recalca, y fue lo que le recalcó a Nefi, es lo que nosotros debemos hacer: enseñar y bautizar, para que ellos puedan tener la salvación de la cual nosotros gozamos, hermanos. Si nosotros vivíamos fuera de Cristo,
decíamos vivir alegres, pero no, hermanos. Nosotros vivimos en Cristo y ahora sí tenemos una alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una vida real. Y hay mucha gente que vive, pero sin Cristo. Y nosotros debemos hacer que ellos vivan para Cristo. Es nuestra tarea primordial. Y para ese propósito, hermanos, fuimos creados. Para ese propósito fuimos hechos. No solamente para ir a la capilla, no solamente para ir a sentarnos, hermanos. No. El propósito fundamental es salvar almas. Nosotros también somos discípulos de Jesucristo. Desde que nosotros, hermanos, bajamos a las aguas, nos volvimos discípulos de Jesucristo. Y se los voy a demostrar, hermanos. Miren, capítulo 28 del libro de Mateos. Y aquí dice el versículo 18 y 19, para que vean, hermanos, de que es obligatorio. Nosotros debemos de enseñar las Escrituras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Y es la autoridad, hermanos, que a nosotros nos delegó Jesucristo. Es la autoridad que le delegó a Nefi. Porque después de que Nefi besó los pies del Salvador, le dijo: levántate, Nefi, y yo te doy toda autoridad. Y esa autoridad fue delegada, hermanos. Nosotros, al tener la autoridad, entonces nosotros tenemos ya un propósito aquí: el ministrar, el salvar almas y el predicar las buenas nuevas, enseñándoles el bautismo, un bautismo correcto, para que ellos también puedan disfrutar de esa luz. Dice el versículo 19. Por tanto, id. Y si nosotros vemos la palabra id, no la está utilizando en una sola persona, la está utilizando en todos los seres vivientes y pensantes de la tierra, los que conozcan y los que hagan la voluntad de Dios. Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosa nos ha mandado el Señor? ¿Qué cosas nos ha enseñado el Señor? Aquí, hermanos, está escrito lo que el Señor quiere que hagamos. Aquí, hermanos, en las Sagradas Escrituras igual está escrito lo que el Señor quiere que hagamos. Esas son las cosas que el Señor nos ha mandado. Que guardemos lo que nosotros leemos del libro de Mormón, del libro de Doctrinas y Convenios, del libro de la Perla de Gran Precio, y que nosotros la manifestemos hacia las personas que no conocen de él, que no han aprendido, hermanos, a escuchar la voz. Porque acuérdense, hermanos, que en Tercera de Nefi habla de que ellos no habían aprendido a escuchar la voz. Y ellos estaban sorprendidos de ver de dónde salía esa voz que ellos escuchaban. Y lo dice, hermanos, se los voy a leer. Y aconteció que se hallaban reunidos una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo,
que se encontraban en la tierra de abundancia y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que habían verificado. Y también estaban conversando de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz, dice, como si viniera del cielo, y mirando alrededor, porque no entendieron. Dios, hermanos, habla a todo el mundo, pero no todos escuchan, no todos entienden, no todos comprenden la voz del Señor. Ellos tuvieron el privilegio, hermanos, de escuchar la voz que venía del cielo. Y las 3 veces que le habló, ellos buscaban de dónde venía esa voz. ¿Saben, hermanos? ¿Saben lo privilegiado que fueron ellos? ¿A poco no les gustaría, hermanos, escuchar la voz de Dios? El pueblo de Jerusalén fue privilegiado cuando escucharon la voz que venía del cielo, cuando dijeron, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego los discípulos escucharon la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El pueblo de Nefi escucha la voz del Señor, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, escucharlo a Él. Nuestro profeta, José Smith, este es mi Hijo amado, a Él escucharle. ¿Saben el privilegio de las personas que tienen el escuchar la voz de Dios y poner atención y hacer la voluntad de Dios? Esa es la voz de la cual nosotros debemos aprender a escuchar, hermanos. Debemos nosotros enfocarnos en la voz del Evangelio de Jesucristo. Escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos una gran misión. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran privilegio. Ser servidores de Jesucristo. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa ser un servidor de Jesucristo. Ser un discípulo aquí en la tierra de Jesucristo es un gran privilegio de la cual nosotros no hemos aprendido a ver. Leemos y guardamos para nosotros. ¿Y el vecino? ¿Tus vecinas? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo? A las personas con las que ves, ellos también tienen derecho de escuchar. Hermanos, la carga no solamente es para los misioneros, sino también es para nosotros. La carga no solamente la llevan los misioneros, sino también nosotros debemos aprenderlo a llevar. Porque Jesucristo dijo, id y haced discípulos. No dijo solamente mis discípulos y solamente los misioneros y solamente los obispos van a ser discípulos. No, hermano. El mandato fue general. Id y haced discípulos y enseñarle todas las cosas que os he mandado. Desde que nosotros tenemos conocimiento del Evangelio, ese es algo que nosotros ya debemos de hacer. Ir y hacer discípulos. Ir y salvar almas. Ir y platicar del Evangelio. Eso es nuestra labor. Por eso somos seguidores de Jesucristo.
Por eso pertenecemos a la iglesia de los santos de los últimos días de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Por eso pertenecemos a la iglesia más privilegiada. Pertenecemos, hermanos, a la iglesia que Jesucristo fundó. Y debemos, hermanos, como dicen en el mundo, como dicen cuando hay mundiales, debemos de ponernos la camiseta y debemos de llevarla con orgullo. Yo, hermanos, veo en los élderes cómo con orgullo cargan su placa. Y yo me siento muy contento de que ellos lo hacen por amor, lo hacen por convicción, lo hacen porque quieren servirle a Dios. Pero los que quedamos, yo, hermano, yo no tuve el privilegio de ser un misionero de tiempo completo porque yo no crecí en el Evangelio como muchos de ustedes nacieron en el Evangelio. Pero me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Me siento orgulloso de poder platicar del libro de Mormón a las personas con las cuales yo me acerco. Me siento orgulloso de ser un servidor de Jesús. Me siento privilegiado de que el Señor en el vientre de mi madre me escogió. Me siento maravilloso, me siento contento. Y esta etapa no termina, no finaliza aún, ni en este, ni al otro lado del velo, porque aún así se sigue trabajando. Y debemos de trabajar hasta por nuestros muertos. Tantas personas que fallecieron sin el Evangelio de Jesucristo, que están escuchando, ¿cuántas personas desearían de recibir el bautismo y de poder entrar a un lugar mejor? Nuestra misión no termina. Nuestra misión no concluye. Aún solamente concluirá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Solamente así. Mientras tanto, hermanos, tenemos una labor grande. Enseñarles a la gente que aprendan a escuchar la voz de Jesucristo. No debemos de perder esa labor. Sí, es cierto, hermano. Gracias, hermana Teresa. Gracias. El capítulo 11, versículo 10 del tercer Nefi dice: yo soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Sí, así es. Y pasó. Pero muchos no creyeron en él. Muchos no le recibieron. Porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Jesucristo quiere adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando el Padre. Hermano, lo dice en el libro de Juan, que nosotros debemos de venir con un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón contrito y humillado? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente buscamos a Dios? Son muy pocas las personas. Son muy pocas las personas que lo hacen. Y debemos aprender a hacerlo. Realmente debemos de humillarnos delante del Señor. Realmente debemos de aprender a servirle al Señor, hermanos. Debemos aprender a hacerlo.
a dar ese testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Jesucristo es nuestro Redentor, de que Jesucristo nos da la vida eterna, de que Jesucristo nos da la libertad para poder ir a todas las naciones y predicar ese evangelio, llevándolos a la pila bautismal. Hermanos, yo tengo un año que ya bajé a la pila bautismal y al poco tiempo mi esposa, al poco tiempo mi hijo, al poco tiempo mi hija. Hermanos, es un privilegio grande servirle a Dios. Yo me siento orgulloso de la mujer que tengo, de la esposa que tengo, de la guerrera que tengo, de la que todo el tiempo me apoya. Verla preparar su tema para dar sus enseñanzas de seminario. Hermanos, me siento privilegiado como sacerdote de Melquisedec. Ver que en mi hogar está la luz y de que mi esposa enseña el evangelio. Es algo maravilloso, es algo hermoso, hermanos. Es algo de la cual nosotros debemos de enseñar constantemente. No perder esa visibilidad. Debemos de rescatar a las personas de la oscuridad en la que viven. Debemos de rescatar a las personas de esa mentira en la cual están viviendo, hermanos. Vivimos en los últimos tiempos. Vivimos en los tiempos en los cuales la maldad está desatada, hermanos. Y hay más maldad que evangélicos. Pero nosotros debemos de triplicar, cuadruplicar, hacer más evangélicos, más seguidores de Jesucristo, y que no haya maldad en el mundo. No permitamos que el enemigo tome ventaja. No, hermanos, no lo permitamos. Acuérdense que nosotros tenemos la autoridad que se nos delegó. Nosotros tenemos esa autoridad que se le fue dada a los discípulos del Señor. Nosotros tenemos esa autoridad que se le delegó a José Smith y que nos han dado a nosotros. ¿Qué esperamos, hermanos? Vamos a salir y llevar las buenas nuevas. Aún, hermanos, en la vida del cristiano se suele cometer caídas que no te permiten levantarte de nuevo, viviendo la pérdida de fe y dando un mal testimonio para otras personas. Pero el escudriñar las escrituras en todo momento hace que nuestra fe, el conocer de Jesús, sea más fuerte, haciendo que nuestro testimonio sea más verdadero para que las personas que quieren conocer a Dios lo hagan y así puedan tomar el bautismo verdadero. Con esto, hermanos, vamos a terminar la clase. El tiempo es muy corto, hermanos, y quisiera yo seguir hablando, pero hay que ser responsables. Dice, y el Señor le dijo, te doy poder. Me gustaría, hermanos, aplicar esto para ustedes que me escuchan. Y el Señor te dice, te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido otra vez al cielo.
El Señor te da autoridad. El Señor te da esa autoridad para que prediques, para que hables, para que evangelices, para que hagas conversos que vengan a Cristo, para que los bajes a la pila bautismal. Esa autoridad te ha delegado el Señor. Y además el Señor llamó a otros y les habló de igual manera y les dijo, poder para bautizar, y les dijo, y de esta manera bautizaréis. Y no habrá disputa entre vosotros, hermanos, que no haya eso. Y habiéndoles dado autoridad, y habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una autoridad maravillosa que Jesucristo nos delega. Una autoridad hermosa que Jesucristo nos da. Una autoridad hermosa que Jesucristo pone en nuestras manos. Pero una autoridad de la cual nosotros vamos a dar cuenta, hermanos. No solamente somos sacerdotes de Melquisedec y ya termina ahí. No, nos van a pedir cuentas de nuestras obras. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pesadas, hermanos. Y vamos a dar cuentas de lo que hicimos en la tierra. ¿Cuántas personas salvamos? ¿Cuántas veces hicimos obra por los muertos? ¿Cuántas personas llevamos a la pila bautismal? Todo eso, hermanos, se nos va a pedir cuentas. ¿Y qué estamos haciendo? Termina ese enfriamiento ya y empieza de nuevo. Humíllate delante del Señor. Que tu espíritu sea otra vuelta contrito, como dice el libro de Juan. Y tales adoradores busca el Señor, adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos hacer, cumplir ese mandato que Jesucristo nos ha dado, tener un testimonio íntegro, llevar las buenas nuevas, predicar un evangelio verdadero, limpio y puro. No, hermanos, no caigamos en un enfriamiento. Debemos de ser constantes y aprender a escuchar la voz de Dios, como lo hizo el pueblo de Nefe. Créanme, hermanos, que a veces leo lo que dicen las Escrituras y quisiera que me pasara a mí. El que se abra los cielos y yo el poder escuchar la voz de Dios. Pero, pues, no se puede. Pero sí lo siento en mi ser. Lo siento en mi espíritu. Lo siento que me habla a través de las Escrituras. Y es una voz hermosa. Pero quisiera yo escucharla audiblemente. Pero con que Dios hable en mi ser, hermano, me doy privilegiado. Me doy por más privilegiado. Por más privilegiado. Con esto, hermanos, concluyo esta clase. Créanme, hermanos, que la disfruto. Créanme que me siento contento el hablar, el dar una clase. Me siento privilegiado estar en una iglesia tan hermosa. Les extraño mucho, hermano. Les amo en el amor de Cristo. A cada uno de ustedes.
a mi obispo, lo amo mucho. Ha sido una persona muy bellísima conmigo y Dios ya tenía preparado algo hermoso para mi familia. Todo esto, hermanos, se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por estar en esta clase y gracias por dejarme pertenecer a esta familia tan hermosa. Eso ha sido todo por hoy, hermanos, y vamos a seguir disfrutando de este reposo tan maravilloso. Créanme, hermanos, que me aguanto las ganas de llorar, porque soy muy llorón. Cuando empiezo a sentir el espíritu, empiezo a llorar, pero a veces mi esposa me dice, aguántate las ganas de llorar cuando estés hablando, porque van a pensar los hermanos que eres muy chillón. Y pues sí, soy muy chillón, pero créanme que me lo aguanto, me aguanto las ganas. Y les agradezco de antemano el permitirme estar en sus hogares a través de esta tecnología y espero poderles ver de nuevamente en la capilla y poder estar nuevamente como una familia que somos. Gracias, hermana Jocelyn, por sus comentarios. Gracias y gracias por todo su apoyo. Gracias en el amor de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Gracias, obispado. Gracias por todo. Hasta luego y disfruten su domingo de reposo. Hasta luego.